El pasado domingo 21 del tiempo ordinario contemplamos en el Evangelio de la Misa la confesión que Pedro hace de la divinidad de Cristo y el elogio y la promesa que se gana por parte del Señor. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Este próximo domingo 22, sin solución de continuidad, contemplamos a Pedro cometiendo un error garrafal, un error profundísimo, y ganándose la bronca más monumental de todo el Evangelio. Nos interesa entender la razón de este error, porque es tan importante, para no incurrir y no tropezar en la misma piedra. Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Pedro se gana esta monumental bronca porque no se equivoca en algo pequeño o secundario, sino justo en el centro del Evangelio, en el centro de la identidad de Dios. Los animales llevan una existencia céntrica. Conocen las cosas en cuanto les afectan, en cuanto a afectantes. El microcosmos de un ratón está compuesto de dos semicírculos integrados por gatos y por quesos. Es decir, por las cosas que les convienen y las cosas que no les convienen. No conocen lo que es un gato, no sabrían clasificarlo en la escala de los animales, ni saben lo que es un queso, que es un producto por otra parte elaborado por el hombre. Pero tienen un instinto por el que saben lo que les conviene y los que en cambio no. Y en mitad de ese microcosmos de cosas favorables y adversas se encuentran ellos. El hombre, en cambio, ha sido creado a imagen de Dios, es decir, capaz de amar. Puede llevar una existencia excéntrica, no céntrica, sino excéntrica. Puede quitarse él del medio y ponerse en una esquinita. La razón, la inteligencia, es una condición previa para esto. Permite reconocer el valor que las cosas tienen en sí mismas. No en cuanto me afectan a mí, sino en sí mismas. Puedo reconocer que otra persona vale tanto que merece que ponga mi vida a su servicio, o un ideal, o un valor. Hay cosas por las que merece la pena dar la vida, o cosas que si se prescindiese de ellas la vida no tendría sentido, no valdría la pena. El pecado, en cambio, aun cuando estamos abiertos al amor, nos ha replegado sobre nosotros mismos. Y ha inaugurado una nueva manera de ser, que no es céntrica como la de los animales, y tampoco es céntrica como la del hombre en sus inicios, sino egocéntrica. Un encerramiento en uno mismo artificioso, culpable, voluntario, malo. No nos volvemos un super ratón, sino un infrarratón. No es que seamos como un animal pero mejor dotado, con inteligencia, con más capacidad para darse cuenta cómo satisfacer mejor los propios gustos, sino que nos convertimos en algo antinatural. Solo el hombre es egoísta, solo el hombre es capaz de ser malo, de ser feo, de ser perverso, solo él. El egoísmo es antinatural, es infraanimal, es la lógica de Satanás. Y esta es la gravedad de la caída de Pedro. No es un tropiezo cualquiera, sino una enfermedad espiritual. Podemos tener debilidades, las tenemos evidentemente, pero es sustancialmente distinto fallar en el planteamiento general. El aplicar como criterio general de vida la lógica del consumidor,
la lógica de la satisfacción de las propias necesidades a todos los ámbitos. Cuando se hace así, se destruye la amistad, porque hay interés, no hay amistad. O no es imposible la entrega matrimonial, que ni siquiera se sospecha que exista una cosa así. Es más, se considera que la unión total de dos personas por toda la vida es un acto cruel de dominio, de control del otro, en lugar de donación de uno al otro en lo bueno y en lo malo. Y se sustituye en cambio por la lógica del consumo, una regulación precisa de las condiciones de nuestra convivencia y la espera de una autosatisfacción en esa convivencia, cosa que hace que desde el primer momento aquello no funcione, porque desde el primer momento se instala la atención a ver si el producto satisface la demanda, o el miedo a que el otro tampoco quede satisfecho y me pueda abandonar en cualquier momento, o la aparición en el mercado de un producto mejor. O aplicar esta lógica del consumo a la política hace que se convierta en una especie de mercadeo donde el Estado y el gobierno simplemente tienen la función de satisfacer demandas pues cada vez más caprichosas, ¿no? El mismo trabajo se vuelve pues una obligación enojosa que se hace de cualquier manera, o uno se vuelca allí para obtener a través de ese trabajo una influencia social o económica, o el descanso que se vuelve sensual y que termina pues hastiando y agotando todavía más. En definitiva, que la raíz de todos los males morales, individuales y sociales está en la aplicación de esta lógica del consumidor a todos los aspectos de la vida. Linneo se equivocó cuando clasificó al hombre al ser humano como Homo sapiens. En realidad nos distinguimos no por la capacidad de pensar, sino por la capacidad de amar. Podemos pensar, pero para nuestro egoísmo, y entonces no somos ese ser humano para el que Dios creó para amar. El peligro es pasar del homo amans al homo consumens. Ahí nos debatimos. Bien, esta fue la caída de Pedro y que mereció la gran bronca de Jesús. Y en cambio, a continuación, o antes, pero luego también después, el Señor les enseña. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Esto es lo que Pedro no puede entender. ¿Por qué tenía? Dice el Señor aquí 2 veces que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho, que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Perdonar no es lo mismo que curar. No se cura mirando para otro lado. Uno puede hacer como que no ha visto o que no tiene en cuenta, pero si hay un mal, sigue habiéndolo. Que caiga una capa de nieve que cubra la montaña de estiércol no impide que debajo de esa capa más o menos gruesa continúe el estiércol. O esconder el polvo bajo la alfombra es un recurso fácil, pero el polvo continúa. O poner una tirita en una gangrena no hace más que ocultarla a la vista, pero no la cura en absoluto. Hay un daño real en el pecado que se ha de curar, que se ha de purificar. Y esto no se realiza de cualquier manera. Esto requirió la redención, la salvación, la encarnación y la muerte en la cruz. Por eso dirá Jesús: quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. La salvación del alma y de la felicidad en este mundo pasa por perder la vida, pasa por recuperar la lógica de Dios, la lógica de la entrega. La cruz es una asignatura llave y es el lugar donde es mejor
entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. La cruz muestra, en primer lugar, quiénes somos, qué es el pecado. Dios toma en serio nuestra libertad, con todas sus consecuencias. Si queremos clavarle en la cruz, vamos a poder hacerlo. Por eso tiene que pasar por la posibilidad de nuestro rechazo. Por eso dice, tengo que ir a Jerusalén, tengo que estar dispuesto a que me claven en la cruz. Y lo hacemos, efectivamente lo hicimos. Ya lo ofendimos la primera vez, allí en el paraíso, lo volvimos a hacer en Jerusalén y lo hacemos todos los días muchas veces. Hannah Arendt hablaba de la banalidad del mal, y es que la lógica comercial que lo impregna todo nos tienta con atajos. Decimos una mentirijilla y salimos de este apuro. Abortamos y nos evitamos el problema. O asesino a esta persona que me puede extorsionar o me puede denunciar y se acabó el problema. O la corrupción. Me llevo este dinero que no se va a enterar nadie y vivo mejor. O estoy tan mal de salud que el camino corto, el atajo va a ser el suicidio o la eutanasia o la violencia de género, cuando esa persona no me corresponde o me ha fallado o me ha traicionado. El fin justifica los medios en nuestro ambiente cultural. Es una tentación evidente, los atajos, y el mal entonces se vuelve banal. No lo consideramos en sí mismo, consideramos únicamente como consumidores el producto final. Además, cada día se lanza a los medios, ya sean impresos o sobre todo tecnológicos, noticias equivalentes a 400 periódicos de 80 páginas cada uno. En fin, un volumen de información absolutamente inasimilable. Y estamos sometidos, por tanto, a una catarata de noticias de todo tipo que escuchamos sin criterio. Y escuchamos un atentado o un accidente o una noticia de crónica en fin, algo dramático, y a continuación un resultado deportivo. Y leemos una noticia y otra con el mismo corazón, y eso nos endurece muchísimo. Deberíamos hacer de la información, de las noticias, un rato de oración. Hablar con el Señor, porque detrás siempre hay almas, para que ese corazón no se endurezca y no se vuelva banal y no se acostumbre al mal. En cambio, hemos de pensar que la felicidad es posible, que el mal no es algo establecido ahí ya, inevitable y para siempre, que podemos ser felices, que podemos ser virtuosos, que podemos ser amantes y amados, educados, cultos, artistas, serviciales, que podemos pasar por esta vida con sentido, que nuestra vida puede ser bella. Qué distinta es la película La vida es bella de Antonio Benigni, donde el protagonista es un optimista compulsivo que en ningún momento se explica de dónde saca esa visión positiva. Y aquella otra antigua, clasicona, Qué bello es vivir, de Franz Capra, donde aquel hombre al final de su vida entiende que ha valido la pena porque ve el bien que ha hecho. La vida vale la pena porque es un tiempo para amar, para darse, para servir. Puede ser muy bonita. Sin Cristo vivir es feo. No tiene sentido. Se vuelve autorreferencial y por tanto insatisfactorio, porque nunca estamos satisfechos de aquello que en realidad no queremos. Y además nos aguarda una vida eterna en la que seremos juzgados justamente de esto. Se nos hablará una pregunta. El amor. ¿Cómo has andado de amor? ¿Has amado? ¿Has amado? Bien, esta es la primera razón por la que el Señor tiene que ir a Jerusalén, porque en la cruz vemos como en ningún otro lugar el drama del pecado y la posibilidad de, en cambio, llevar una vida bella. No es una cosa banal el pecado, es una cosa muy seria que nos rompe y por eso ofende a Dios, que nos hace infelices aquí en la tierra y nos puede hacer infelices para siempre en el cielo. Pero la cruz nos muestra, en segundo lugar, quién es Dios. No solamente quiénes somos nosotros, que somos una criatura deicida, capaz de matar a Dios, sino que Dios es alguien
capaz de amar más de nuestro rechazo. En la cruz, aun cuando vemos una persona clavada en ella, que se está desangrando y muere, no nos salva el dolor, no somos adoradores del dolor. Los dos ladrones que mueren junto al Señor no nos salvan. No es más santo el que sufre más, aquel que llega al final del día y ha tenido una jornada horribilis y se considera por eso justificado de algo y no ha entendido nada y no se parece nada a Cristo. Nos salva el amor. Cuando contemplamos un crucifijo, vemos que Dios ama más de lo que sufre. Así se expresa San José María de una manera maravillosa. Ama más de lo que sufre. Nosotros generalmente hacemos al revés, sufrimos más de lo que amamos. Dios es así. Dios es el Cristo, es el Hijo bueno que está en la cruz diciendo quiero, 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 quiero. Si no se podría desclavar a Dios. Es el Hijo bueno que desagravia al Padre, que le ofrece por nosotros ese sufrimiento, ese rechazo, que lo convierte en amor y se lo ofrece al Padre. Se podría pensar que el Padre es un ser justiciero, que consiente la muerte de su Hijo, que tiene un corazón frío y endurecido, pero nos equivocaríamos porque en la cruz se puede decir que el Padre sufre más que el Hijo, más que el Hijo. El Padre es puro amor al Hijo, solamente eso. Por eso la Trinidad es un solo Dios, no son tres dioses distintos. El Padre lo tiene todo en común con el Hijo, excepto el ser Padre. Y cuando nos entrega al Hijo, para que hagamos con Él lo que queramos, nos entrega no solo todo lo que tiene, sino todo lo que es. Y sufre incluso más que el Hijo, porque el Hijo es puro amor al Padre. Y en la cruz no hace otra cosa que lo que ha hecho siempre, en la eternidad, que es amarle, solo que esta vez a través de un cuerpo sufriente. Se puede decir con fundamento que el Padre sufre más que el Hijo, nada de un Padre justiciero y frío. Pero es que en la cruz vemos no solamente al Hijo bueno que desagravia, sino al hombre perfecto que nos muestra en qué consiste ser hombre, nos muestra cuál es el camino, para qué hemos nacido. Hemos nacido para amar, por encima de todo, del bien y del mal, del placer y del sufrimiento. Y no solo nos lo muestra como el maestro que va a enseñar a esquiar y a hacer el paralelo o a sacar el tenis a sus alumnos, sino que nos tiende la mano. Nos dice, esto es así y se hace de esta manera. Ven conmigo y te lo enseñaré. En la comunión con Cristo. Por eso tenía que morir en la cruz. Por eso tenía que ir a Jerusalén a padecer. Adquirir esta lógica, la lógica de Cristo, la lógica del amor, no es cuestión de estudio. No es cuestión de estudio. Pedro venía de confesar la divinidad de Cristo y de ganarse la promesa del primado, pero no, se necesita mucho más que eso. Sino que es cuestión de experiencia. El niño que no ha sido amado en casa, lo que necesita queda marcado para siempre. Se reconoce muy fácilmente en el colegio porque busca constantemente caso. Aquel que arrastra heridas afectivas de su juventud porque ha sido maltratado, porque no ha encontrado en casa más que un infierno, si no cura esas heridas le pasarán factura siempre. La lógica afectiva, la lógica del corazón, es cuestión fundamentalmente no de estudio sino de experiencia. Por eso el contacto con un crucifijo, el contemplar lo que ahí pasa, el entender lo que pasa ahí y mirarlo despacio, es máximamente sanador. Sanador es, decía eso de ave crux spes única, ave cruz, única esperanza. Cuando personas que han sufrido mucho en sus vidas, que han sido muy maltratadas, descubren al Señor en la cruz y su amor más grande que el sufrimiento, entonces por primera vez se les enciende una lucecita de esperanza. Encuentran a un Dios que les entiende y a un Dios al que pueden entender muy bien con su experiencia. Se curan sus heridas y se entrelaza entre ellos una comunidad, una comunión de personas y de vida. Y muchas veces esas personas son los conversos y están totalmente enamorados de Cristo.
Por esto tenía que ir a Jerusalén a padecer, porque ahí en esa cruz es donde se manifiesta quiénes somos los hombres, quién es Dios, y ahí aprendemos la lógica del amor. Por eso Pedro, que todavía no lo ha aprendido, se gana esta bronca, y cuando llegue el momento tampoco lo aprenderá y no estará al pie de la cruz. Pero una vez que haya pasado esa lección, con la ayuda del Espíritu Santo, sí. Entonces, sí, es una asignatura llave. Si no se aprende, mientras no se aprenda, como decía Santa Teresa de Jesús, seremos retardados espirituales. Bien, vamos a concluir. En el antiguo catecismo breve comenzaba así diciendo, ¿sois cristiano? Sí, soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. Y la tercera pregunta era, ¿cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz. Tenemos que volver sobre la cruz, que la llevamos con mucha alegría colgada del cuello o como un pendiente, una pulsera o en las paredes, y está muy bien que así sea, pero tenemos que mirarlo despacito para que aquello realmente no sea un adorno o no sea un gesto cuando nos santiguamos. A veces algunos futbolistas dan la impresión de que lo hacen pues un poco pues como una rutina o un gesto un poco mágico. Pero no, vamos a tener a la vista una cruz y esta es la propuesta concreta que me gustaría hacer en este rato de oración, vamos a mejorar la manera de santiguarnos, de hacernos la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es una oración muy sencilla que rezamos a la vez que hacemos un signo de la cruz sobre nosotros, desde arriba abajo, de la cabeza al pecho y de izquierda a derecha en los hombros. Y para esto traigo un texto precioso de Romano Guardini con el que voy concluyendo. Santiguarse no debe ser un gesto precipitado que carezca de sentido. No. Un signo de la cruz, un verdadero signo, lento, amplio, desde la frente al pecho, desde un hombro a otro. Al trazar la señal de la cruz sobre tu cuerpo, concentra en ese signo todos tus pensamientos y todo tu corazón. Mira cómo sus dos líneas recorren todo tu ser, de la frente al pecho, de un brazo al otro. Lo sentirás como un abrazo. Te estrecha así, te consagra y te santifica todo entero, cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque es el signo de la redención. Sobre la cruz, Jesús salvó a la humanidad entera. Por ella santifica a todo el hombre, de raíz hasta la última fibra de su ser. Por eso lo hacemos al comenzar nuestra oración, a fin de que, acallados los ruidos, ponga en orden nuestro mundo interior, unifique y concentre en Dios todo nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra voluntad. Después de la oración, a fin de que permanezca en nosotros lo que Dios nos ha regalado. En la tentación, para que nos fortalezca. En el peligro, para que nos proteja. Al bendecir, para que la plenitud de la vida divina penetre en el alma, fecunde y consagre todas sus potencias. Piensa en ello cada vez que haces el signo de la cruz. Entre los símbolos sagrados ninguno tan santo como este. Hazlo bien, lento, amplio, con atención. Entonces sí, este signo impregnará con su eficacia todo tu ser, tu interior, tu exterior, tus pensamientos y tus deseos, tu corazón y tus sentidos, todo. Lo fortificará, lo signará, lo santificará por la fuerza de Cristo, en el nombre de Dios en tres personas. Dar la vida por los demás. Solo así se vive la vida de Jesucristo y nos hacemos una misma cosa con Él, escribe San José María en la última estación del Vía Crucis. Dar la vida es ser como Cristo, es dar vida a los demás, es tener una vida llena, la propia vida en que esté llena. Acabo con una anécdota.
que me impresionó. Un matrimonio que conocí mucho y traté mucho, que tuvieron una vida pues un poco tormentosa. Tuvieron una familia numerosa, pero se separaron. Y al cabo de los años, cuando él ya pues perdió por muchas condiciones físicas y de otro tipo, entonces, después de muchos años de separación, ella volvió para ponerse a su servicio, para cuidarlo. Y efectivamente lo cuidó de una manera impresionante, maravillosa, volcada, dedicada exclusivamente a ello, hasta su muerte, hasta la muerte de su marido. Ella ha fallecido hace poco y cada vez que la visitaba me llamaba mucho la atención un crucifijo precioso, precioso, de madera, con los brazos en V, que compraron en un viaje a Alemania. Muy valioso. Y me llamaba la atención por su belleza, pero también porque tenía un solo brazo. Y me explicó que un día limpiando se cayó el crucifijo de donde estaba colgado en la pared y se rompió ese brazo. Y que nunca lo habían pegado, nunca lo habían arreglado. Pero ella lo conservaba como un tesoro, porque se consideraba como el brazo de Cristo para cuidar a su marido. Ella ha fallecido, como digo, hace muy poquito. Y entre sus últimas voluntades expresó la de que en el ataúd fuese enterrada junto con ese brazo. Y así efectivamente fue. Ese crucifijo ha quedado ya para siempre con un solo brazo en la pared y el otro brazo se ha ido a la tumba con quien realmente lo ha hecho no de madera sino de carne, lo ha encarnado. Al final se nos juzgará por lo que hayamos dado, por la mano que hayamos tendido o el brazo que hayamos dejado clavar en la cruz, por la vida que hayamos dado a los demás. Eso será nuestro pasaporte. Cuando el Señor abra nuestro sarcófago, nuestra tumba, y se encuentra ahí su brazo, que hemos sido como la mano de Dios en la tierra.